Romanos capítulo 10, versículos del 5 al 15. La palabra del Señor dice así: Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Padre Celestial, venimos a tu casa para ser alimentados de tu palabra, para ser desafiados y para poder prepararnos para la tarea que tú nos has encomendado. Somos hijos de Dios y nuestra responsabilidad es grande delante de este mundo. Haz, Señor, tu obra en nosotros en esta mañana y prepáranos para la tarea que tenemos durante esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy es el último domingo del mes y hoy día vamos a estar hablando por última ocasión, en algún tiempo, claro está, luego volveremos a recordarlo, sobre el primer punto de nuestro propósito, que es anunciar el Evangelio a las naciones. Ese es nuestro primer propósito, lo tienen acá arriba, entre los 3 puntos de la misión de nuestra iglesia. Y queremos nosotros hoy día enfocarnos en esta porción que hemos leído, Romanos capítulo 10, en el verso 5 en adelante. Si usted está con su Biblia ahí, pues ahí puede ir revisando lo que vamos diciendo. Y el texto empieza planteándonos un pequeño desafío que a veces no lo tomamos en cuenta. Romanos 10, verso 5 dice: Moisés escribe de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Empieza planteándonos el apóstol Pablo directo, sin anestesia, como saben decir. Directamente nos plantea en este texto un gran problema para la iglesia, y es el problema de la religiosidad. Varias semanas ya hemos hablado sobre este problema, que es como una especie de engaño de lo que realmente es el Evangelio. La religiosidad es todo ese conjunto de normas que nosotros comenzamos a añadir para decir que vamos a tener una relación con Dios. Es que si no haces esto, aquello o lo demás allá, pues no vas a tener una relación con Dios. Esas normas que comenzamos a añadirles son la religiosidad y son más bien algo que no permite una relación adecuada con Dios. Es como cuando te vas a comprar unos zapatos y algunos saben decir, ¿son de marca o no son de marca? Y algunos mandan mensajes a sus amigos para preguntarles, oye, ¿estos son originales o son falsos? Y algunos ya se dan cuenta cuando ya le ven que no está con las letras correctas o cuando el logo no es el apropiado. Algo así pasa con la verdadera relación con Dios.
Una relación falsa te va a plantear un montón de normas solamente para poder acercarte a Dios. Es que si no vienes vestido de esta manera, es que si no hablas de esta otra manera, es que si no haces esto o aquello, todas esas cosas para tratar de acercarnos a Dios. Solamente después de todo eso, tal vez tengas acceso a Dios. Todo eso es religiosidad. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no es eso. Religiosidad es cuando nosotros comenzamos a ponernos e imponernos ciertas cosas. En el Antiguo Testamento tienes un montón de reglas, un montón de leyes. Y algunos comienzan a decir, no, pero es que mira lo que dice esta ley y tienes que cumplir esa ley. Pero si planteas que para poder acercarte a Dios tienes que cumplir la ley, te tengo una mala noticia, tienes que cumplirlas todas. Si no cumples una, ya no estás ahí. Es como que en el Antiguo Testamento la base para podernos acercar a Dios es demasiado alta. No alcanzamos a tanto como para nosotros llegar. ¿Quieres ese camino? Está bien, sigue por ese camino, pero no lo vas a lograr. Es demasiado difícil. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, alguna vez yo ya les comenté, yo salí del central técnico, mi amigo me dijo, yo le decía, no, ¿y qué vas a hacer después del colegio? Y este amigo me decía, a la Politécnica, como todos los del central técnico. Y me pregunta, ¿y tú? A la Politécnica, claro está. No tenía ni idea de qué es eso. Y la primera parte de la Politécnica, no sé si sigue así, ¿no? Pero en ese tiempo era el Instituto de Ciencias Básicas. Y ese instituto le llamaban la cernidera, porque los que llegaban ahí generalmente ahí se quedaban. De 3,000 que entraban, 300 salían. Así que era difícil pasar eso. Y cuando ibas de un colegio público, por lo general era muy, muy remota la posibilidad de pasar el primer semestre sin quedarte en alguna materia. Solo los que venían de colegios muy fuertes lograban pasar sin quedarse. Y los que no éramos de esa línea, pues el primer semestre prácticamente era para aprender, para experimentar. Te quedabas y al siguiente semestre ahora sí con más fuerza. Así solía ser en mis tiempos. Y pues algo así es lo que te plantea la ley. No tenemos la capacidad como para llegar a cumplir todo lo que plantea la ley. Y cuando alguien te dice, para poder llegar a Dios tienes que cumplir todas estas leyes, no lo vamos a lograr. Recuerden lo que decíamos hace un par de semanas. Tal vez terminas incluso frustrado por todas las normas que te plantean. Y de ahí surgen algunos movimientos ateos, que simplemente un resentimiento por tanta norma que me ponen. Y todo eso para tratar de alcanzar a Dios. Todo eso es religiosidad, no es el Evangelio. Cuando yo trato de ir por ese camino, o me frustro o me resiento, pero no llego a Dios. Así que lo que dice Pablo es, ¿quieren ir por ese camino? Pues tienen que cumplir toda la ley. Y de hecho dice que debemos vivir por la ley. O sea, toda mi vida se enfoca en tratar de cumplir todas esas normas. Y cumplir todo eso para al final decir, no lo voy a lograr. La semana pasada les hablaba de Lutero, ¿se acuerdan que les decía que él al final se dio cuenta de que era por fe, no por obras? Pero él sí que realmente intentó hacer las cosas por las obras. Él sí se ponía a hacer todo lo que decía la ley, pero se daba cuenta que por más esfuerzos que hacía, no lograba convencer a ese Dios tirano que él pensaba que era Dios, a ese Jehová tan perverso como lo veía él. Él se esforzaba, hacía todo. Si los otros hacían una vez, pues él hacía 7 veces lo mismo. Si le decían trapea el piso, pues él se tomaba una espátula y se ponía a limpiar entre los bordes para que no quede nada sucio. Y aún así decía, no logro sentir que Dios esté satisfecho con todo lo que hago. Por más que te esfuerces por el ámbito de la ley, no vas a lograrlo. Vas a terminar frustrándote. Y lo que dice Pablo acá es eso. Si es por el camino de la ley, van a tener que vivir por la ley. Y ni así van a llegar a alcanzar a Dios. Pero el Evangelio es otra cosa. Y ahí sí voy a lo que dice el texto bíblico. Sigo en el verso siguiente, donde dice, pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Antes de seguir una explicación de esta porción,
¿Qué significa eso? ¿Quién es tan santo como para llegar al cielo y hacerlo bajar a Cristo? Nadie. ¿Quién es lo suficientemente arriesgado como para bajar al abismo y traer de la muerte a Cristo? Nadie. Pablo simplemente nos está diciendo, no hay ser humano capaz de lo que se pide por medio de la ley. Y cuando la iglesia se vuelve legalista, se perdió del camino, se perdió del enfoque bíblico. ¿Qué es lo que la palabra nos plantea? Sigo leyendo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo. Sí, eso es todo. ¿No se necesita más? No, no se necesita más. Solamente tengo que confesar que Cristo es mi Señor. Eso es todo. No, algo más ha de faltar, pastor. Y créanme que nuestra obsesión por tratar de hacer algo más nos hace comenzar a tratar de añadirle cosas a ese mensaje. Pero el mensaje es ese: que confieses con tu boca que Cristo es el Señor, que creas en tu corazón que Cristo es tu Señor. Eso es lo que te pide. Y me llama la atención que me planteé los dos, ¿no? En el corazón y en los labios, porque me da algo a entender que es muy importante. Cuando solamente lo crees en tu corazón, pero no lo confiesas con tus labios, se vuelve como algo cobarde. Es como que, sí, yo te aprecio mucho, pero no te lo digo. Me falta las agallas para poder decirlo. Se necesita valor para decir, yo creo en Jesucristo. Y más aún cuando estamos en un contexto donde todo mundo se burla y rechaza y desprecia a Dios. Es difícil, para mí era difícil cuando estaba en la universidad decir yo soy cristiano, porque todos se burlaban, pero se necesita valor para decir yo soy cristiano. Y algún momento les conté, estaba en la universidad, una compañera mía era cristiana, yo sabía, se le notaba, entre cristianos como que nos reconocemos, ¿no? Yo le pregunto, ¿tú eres cristiana? Sí, me dice, esposa del pastor ha sido. ¿Cómo estás? Un gusto. Y conversábamos, ¿no? Pero ella trataba de que no se supiera que era evangélica. Y de repente sucedió lo más terrible para ella. Se enteraron de que era evangélica. Y un amigo se acercó y le dijo, ¿vos des que eres de los evangélicos? Y ella disimuladamente, sí, le dijo. ¿Y vos des que eres de esos locos? Sí, le dijo así. O sea, de los locos eres vos, ¿no? Y entonces yo me acerqué, pues, y le dije, yo también soy de esos locos. Y yo soy de los más locos, así que tendrás cuidado, le decía. Es convicción. Eso es lo que se necesita. No es solamente creerlo acá, es confesarlo, porque necesitamos personas con convicción. Mira, hay veces que nosotros no presentamos esa convicción por una razón, porque como vemos tantos fallos, en esta semana nomás vi el problema de un pastor que estaba votando a la gente porque no diezmaba. Y eso obviamente nos avergüenza. Y cuando uno dice yo soy cristiano, vos eres de los que manda votando cuando no pagan los diezmos. No, no somos de esos. Ahí está el legalismo. Eso es religiosidad, no es el evangelio de Cristo. Tengo que estar explicando todo eso, pero yo no puedo negar que yo sigo a Cristo. Ese es mi llamado. Mientras yo meditaba en este texto, yo me acordé de una película antigua, Espartaco. Y esa película tiene una escena que es muy interesante. En esa escena, Espartaco se supone que es un líder de una revuelta de esclavos que tiene que irse o quiere irse en contra de sus amos. Y entonces los soldados romanos lo quieren buscar para capturar. Llegan a una zona, una planicie donde está todo desértico, y ahí está un grupo de esclavos. Llegan los soldados romanos y preguntan, ¿quién es Espartaco? Lo quieren capturar. Y entonces una persona que no es, se levanta y dice, yo soy Espartaco. Se levanta otro por más allá y también dice, yo soy Espartaco. Y otro más se levanta y también dice lo mismo, yo soy Espartaco. Todos se levantan y dicen, yo soy Espartaco. Ese grado de convicción es el que necesita la iglesia. Personas que estén comprometidas. Lo que estaban buscando los romanos es a Espartaco, ¿para qué? Para capturarlo y matarlo. Y todos se levantan y dicen, yo soy. Si tienen algo contra él, pues tienen algo contra mí. Ese es el grado de compromiso.
Eso es confesar con tus labios. No es cuestión de cumplir una serie de normas, es cuestión de estar comprometido con Cristo Jesús. Ese es el desafío. Si yo solamente confieso con mis labios, pero no lo siento en mi corazón, está el otro problema. Eso se suele llamar hipocresía. Cuando tú solo lo dices, pero no lo sientes, es hipocresía eso. No es real. Simplemente lo dices por complacer al resto. Se necesitan los dos. Que haya en tu corazón ese deseo de ser de Dios y que en tu labio también se manifieste eso. Hay veces en que nosotros simplemente podemos decirlo por el miedo, porque tal vez me presionan, porque tal vez me obligan, pero en realidad no hay ese sentimiento en mí. Yo necesito tener ese compromiso con Dios. Eso es lo que salva. No es cumplir una serie de normas, ritos, tradiciones, costumbres. Eso no salva. Lo que salva es mi compromiso con Jesucristo. Que creas tú, repito lo que dice el texto, que creas tú, cerca de ti, dice el texto, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay más. El texto no pone otros añadidos ni adiciones, simplemente es eso, ese compromiso con Jesucristo. Y ese compromiso es el que divide a la iglesia en dos áreas: los simpatizantes y los creyentes. El simpatizante es el que viene porque le gusta la música, porque le gusta la prédica, porque le gustan las personas, porque se siente bien. Simplemente está porque está chévere eso de la iglesia. Pero si hay algún problema, nos vemos. Ese es el simpatizante. Para los que les gusta el fútbol, esto es sencillo. ¿Cómo se ve a un simpatizante? Cuando gana el Aucas, aparece nomás la camiseta del Aucas. Pero vos no eras de otro equipo. No, que va, yo siempre fui del Aucas. Pero nunca estuviste en ninguna cosa del... No, pero ahora sí soy del Aucas. Ahí te das cuenta del simpatizante. Es el que está solo en las buenas. Cuando gana la liga, de repente ya parece como que es de la liga. Ese es el simpatizante. En cambio, el que es verdaderamente de corazón del equipo, ¿qué pasa? Así se vaya a la B, a la C o a la Z, ahí está con su equipo. ¿Sí o no? No es ninguna alusión a ningún equipo, por si acaso. No estén codiando a ninguna persona. Pero no importa que el equipo esté mal. El que es de ese equipo está ahí en las buenas y en las malas. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, pero con Él. No seamos solo simpatizantes, seamos realmente creyentes. Mi convicción, mis principios, todo está con Jesucristo. Y lo que Él me plantee, eso lo haré. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que, ¿somos simpatizantes o creyentes? Pregúntaselo a tu corazón y que sea tu corazón el que responda a esa pregunta. Ahora, sigo leyendo el texto. Dice luego, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está la clave. No invocas tú a Dios si no crees en Él. Tú le invocas cuando hay en ti esa convicción de Dios. Hay esa convicción. Le conoces siquiera. Porque claro, si yo no lo conozco, difícilmente puedo creer en Él. Si lo único que he visto de Dios son las reglas, las leyes, las tradiciones, los ritos que me han presentado, difícilmente creo en Dios. Solamente estoy creyendo en tradiciones. Pero cuando lo conozco a Él de verdad, no puedo apartarme de Él. ¿Se acuerdan cuando los discípulos están con Jesucristo y Jesucristo multiplica los panes, da de comer a un montón de gente, la gente le sigue porque les da de comer? Y entonces Jesús les dice, les da un tremendo jalón de orejas a la gente, todo el mundo se va y los discípulos ahí. Y Jesús les dice a los discípulos, ustedes también se van a ir. ¿Y qué dice en ese momento Pedro?
¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie que pueda realmente haber visto a Jesucristo, que haya podido sentir el amor de Él, puede apartarse de Él. Pero el que se aparta con resentimientos, odios o rencores es porque no lo ha visto realmente. No ha sentido ese amor en su vida. Y es doloroso tenerlo que decir, pero lastimosamente a veces las iglesias nos volvemos más bien obstáculos para que la gente no se acerque a Dios. Pero lo que debe ser la iglesia es ese canal para que tú lo conozcas y veas esa gracia que viene de Dios. Y cuando la conozcas, digas, no me puedo apartar de Él. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer lo que luego dice? Porque el texto continúa diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a conocer ese amor de Dios si no hay un testimonio real? ¿Cómo van a conocer de Dios si cuando yo veo las redes sociales de los hermanitos, veo una de insultos? En el amor del Señor, claro está. Veo una serie de peleas, todo para la gloria del Señor. Veo que se insultan esta vida y la otra. Dios sea siempre el grande. Toda una serie de cosas que supuestamente las hacen en nombre de Dios. ¿Qué testimonio se está dando? Tu red social debe manifestar el amor de Dios. Ahora, aquí es donde yo tengo que hacer una advertencia, una aclaración. No significa eso de que tu red social esté lanzando versículos cada 20 segundos. Porque eso más bien, ¿qué pasa? La gente que no conoce de Dios cansa. Ay, este hermanito más religioso. No es así como manifiestas el testimonio de Dios. Tú manifiestas el testimonio de Dios en tu manera de vivir. En lo que tú compartes no hay resentimientos, no hay amarguras, no hay odios, no hay rencores. Hay más bien una búsqueda de compartir ese amor. Eso es diferente. Yo conozco esos textos bíblicos y los vivo y los comparto, los deleito, pero no estoy cansonamente siguiendo con eso. El testimonio es tu mejor estilo de vida. Recuerda que incluso el apóstol Pablo dice que ustedes, les dice a los corintios, ustedes son cartas vivientes. ¿Qué significa eso? Hay muchas personas que ven versículo bíblico, pero si ven una persona que vive el evangelio, eso impacta. Y eso es lo que yo debo buscar, que la gente mire ese testimonio y se deleite en buscar de Dios. El testimonio en mis redes sociales debe ser clave, pero el testimonio también en otras áreas, por ejemplo, en el trabajo. Antes me acuerdo que se solía decir, hay que contratar evangélicos porque los evangélicos son buenos trabajadores. Pero hoy en día como que no parece que es muy así, pues. Que parece que el evangélico más bien es el que a cada rato le dice, no, lo siento, pero no puedo trabajar, jefe, porque toca vigilia y yo tengo que estar ahí, así que me voy a ir nomás. Pero, oiga, pero trabaje. No, es que después del almuerzo tengo mi tiempo de oración, así que voy a dedicar 1 hora a orar y después de eso sí me pongo a trabajar. Más bien no da ganas de contratarlos. El creyente debe ser ejemplo de trabajo. El creyente tiene que ser ejemplo de jefe. Un jefe explotador no da testimonio de Cristo, más bien avergüenza al evangelio. El creyente tiene que ser ejemplo de buenos negocios. Un creyente con negocios turbios no está siendo ejemplo de Cristo. ¿Quieres que la gente conozca del amor de Cristo? Aprende a ser un buen ejemplo. No es que por el buen ejemplo te vas a ir al cielo, pero por el buen ejemplo tal vez alguien conozca de Cristo. Ese es el mensaje que nos manda el texto bíblico a anunciar. Pero además de esto, yo tengo que reconocer que la iglesia está llamada a anunciar a los no creyentes ese mensaje, no solamente por el testimonio, sino de manera verbal. Pero eso viene cuando tú ya eres un buen testimonio. Ahí te preguntarán, oye, pero ¿por qué tú eres tan honesto? Pero tranquilamente, nadie se hubiera dado cuenta. Sí, pero mi Dios se hubiese dado cuenta y yo no quiero avergonzarle a Él. A ver, cuéntame de ese Dios. Ahí tú das testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida.
Así que ahí es cuando yo empiezo a compartir, no reglas, no leyes, no tradiciones, sino a Cristo y su amor por mí, el que me sostiene, el que me fortalece. Oye, pero estás pasando por una enfermedad y te veo que todavía estás bien y optimista. ¿A qué se debe? Que yo sé que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que yo tengo esa confianza y esa paz. Oye, pero yo te veo que estás medio decaído, o sea, deberías estar más todavía de lo que estás. Yo confío en el Señor y Él hará su obra. Oye, pero wow, lo que te pasó, los médicos no creían lo que te iba a pasar y mira lo que estás muy bien. No soy yo, no fue una casualidad, no fue nada de eso, fue Dios obrando en mi vida. Que las personas oigan nuestro testimonio y glorifiquen a Dios. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Hacia allá es a donde debemos ir. Y eso es anunciar el evangelio a las naciones. Necesitamos ser personas comprometidas con la evangelización. Mira, un pastor puede predicar a unas cuantas personas a la semana, pero a veces no puede hacerlo como quisiera, porque también hay otras responsabilidades de la iglesia. Pero en cambio, cada creyente compartiendo ese testimonio, el impacto es asombroso. Y mira, no te digo para que vengan a la Alianza de Carcelén, que se congreguen donde tengan que congregarse, porque tú no estás por la iglesia de Carcelén, estás por el reino de Dios. Y donde quiera que vayas, anuncia de Cristo para que la gente vaya y conozca de Dios y que sigan afirmándose en ese evangelio, en ese amor, en esa paz. Que puedan volver luego y decirte, sabes que lo que hiciste esa vez me cambió la vida. No vengo acá, no me congrego contigo, pero me cambió la vida. Eso es lo que necesitamos. Y cuando tú escuchas esas palabras, cuando a veces te escriben desde otros países y te dicen, oye, sabes que yo no puedo estar con ustedes, pero desde que ustedes compartieron conmigo ese mensaje, mi vida ahora es diferente. Eso es ese beneficio que tú lo encuentras en tu vida. Saber que fuiste de bendición para muchas personas. Y cuando tú sabes eso, tú te fortaleces. Así que la iglesia necesita comprometerse con ese evangelio, compartir ese amor de Dios. No ese mensaje de infierno, de llamas, de fuego, de azufre. Eso es solamente tratar de buscar hacer que la gente tenga miedo. Pero el texto bíblico no me manda. El evangelio no es mensaje de miedo. Evangelio literalmente significa buenas noticias. Yo te pregunto, ¿en qué sentido es buenas noticias el azufre? Recuerdo que en cierta ocasión en una iglesia que me invitaron cuando yo era joven, 18 años tendría, me llevan y claro, ha sido culto evangelístico, ¿no? Termina de predicar, ¿cuántos quieren pasar a recibir a Cristo? Y creo que pasaron 1 o 2 personas. El pastor parece que se enojó y entonces dijo, huelo a azufre. Entonces, ¿qué pasó? Huelo a azufre. Las puertas del infierno están abiertas en este momento. Y si ustedes no pasan a arrepentirse, se van a ir al infierno. Y estoy oyendo cómo se cierran las puertas. ¿Cuántos de ustedes van a pasar? Y creo que pasaron 2 más. Y comenzó a decir, las llamas, qué calor que siento. Aquí está el fuego del infierno. Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ese es su mensaje. ¿Habló del fin del mundo Jesucristo? Sí, Mateo 24. Pero ¿a quién les anunció el fin del mundo? A sus discípulos. No le dijo a la gente que no conocía de Dios. A sus discípulos les explicó, así y así y así son las cosas. Porque no es cuestión de acercarte a Dios por miedo, sino por amor. Porque lo amas. Porque has visto lo que Él ha hecho en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Tú como padre te encanta que tu hijo se acerque a ti porque te ama, no porque te tiene miedo. Seguro te ha pasado que algún momento, porque sabe que le va a caer la disciplina, tu hijo se acerca pero con un amor, papito, mamita. Y tú sabes que solamente es por eso. Y entonces no te sientes bien. No, ¿tú qué le dices? No me vengas con eso, que ya sé por qué estás aquí. Tú sabes que solamente es por interés, porque le da miedo lo que se viene.
Y lo mismo es con Dios. A Dios no le convences con eso de que me acerco a ti porque me da miedo el infierno. Yo me acerco a ti porque te amo, Señor. Y sea lo que sea, yo quiero estar contigo. Esa es la comunión que Dios espera de sus hijos. Así que a eso nosotros estamos buscando apuntar. ¿Qué es lo que nosotros anunciamos? Anunciamos el evangelio de Cristo a las naciones. Y para esto hay 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. 3 cosas que como iglesia queremos empezar a hacer. Primero, cada creyente anuncie de Cristo. Ese es el primer compromiso que queremos hacer. Que cada creyente en su trabajo, en su universidad, en su colegio, donde esté, que anuncie de Cristo. Que sea testimonio del amor de Dios. Eso es lo que queremos. Porque así la iglesia no es aquí, la iglesia donde tú estás. Esa es la iglesia. Segunda cosa que queremos hacer, que como iglesia seamos testimonio del amor de Dios. Que no seamos una iglesia donde la gente entra y como que ya le están viendo raro. Uy, este que entró, qué feo que se viste. No queremos ser eso. Que como iglesia seamos una iglesia que recibe como Cristo recibió. ¿Se acuerdan que le insultaron a Cristo? Le dijeron, este Cristo es un comedor, bebedor, amigo de prostitutas y de publicanos. Así le llamaron. ¿Por qué? Porque donde veía la necesidad, ahí iba y anunciaba el evangelio. No estaba por ver, uy, no, donde prostitutas yo no me meto. Publicanos, uy, no, con esos corruptos yo no me meto. Donde se necesitaba el evangelio, allá iba. Y así queremos que sea la iglesia. Que anuncie el evangelio a todos, sean quienes sean, se vistan como se vistan, pero que se conozca el evangelio de Cristo. Y por último, queremos nosotros empezar a desafiarnos a plantar iglesias hijas. Sabes que en estos tiempos he sido parte del distrito, soy tesorero del distrito de la Alianza. Los que no conocen, la Alianza Cristiana Misionera es una denominación que engloba 300 iglesias a nivel nacional y como 50 aquí en Pichincha. Soy tesorero de la zona de Pichincha. Y como estoy en esto, me toca estar visitando iglesias. Y a veces me preguntan, oiga pastor, ¿esta iglesia de dónde nació? Y entonces les digo, bueno, esta iglesia es hija de tal iglesia. Ah, ¿y esa otra iglesia de dónde nació? Esa otra iglesia es hija de esta otra iglesia. ¿Y esta iglesia es hija de tal? Les digo, no, es nieta, porque es la hija de la hija de... ¿Saben qué es lo que me ha dejado pensando eso? Me quedo pensando, ¿no? Y la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Carcelén, ¿cuántas hijas tiene? 0. Y eso ha sido un dolor para mí. La iglesia tiene que empezar a moverse hacia donde las personas necesitan el evangelio. Ha habido personas que han venido a la iglesia desde lugares bien lejanos. Hace un par de años recuerdo que una hermana se venía desde Nanegalito para escuchar el evangelio aquí en nuestra iglesia. Hoy en día la persona que más lejos viene me parece que es desde Quitumbe, que se viene para escuchar el evangelio. Y gloria a Dios por ellos, por su compromiso con el Señor. Pero la iglesia tiene que moverse hacia aquellos que necesitan de Dios. La iglesia tiene que llegar hacia esas personas, hacia esos lugares donde no hay iglesias. No para hacer competencia, sino es triste ver, ¿no? En la iglesia, en un lado, en una cuadra, una iglesia, en la otra cuadra, la otra iglesia, en la otra cuadra, la otra iglesia. Y ahí están peleándose entre ellos. Eso no es evangelio. Es ir donde las personas necesitan del amor de Cristo. Y eso anhelamos empezar a hacer desde este año. Yo les pido que oremos y que pongas en tu corazón ese compromiso. Porque si es que hablamos de tener iglesias hijas, significa que nos tocará levantarnos más temprano, ir a un barrio desconocido, predicar en una zona donde no sabemos, para que las personas conozcan del evangelio. Pero lo hacemos no porque queramos más seguidores, más prosélitos nuestros. Lo que queremos es que conozcan a Cristo y que busquen ese amor de Cristo. Eso es lo que anhelamos. Así que esas 3 cosas esperamos empezar a hacer a partir de este año. Y para ello yo les animo a ponerse en oración y que le digan, Señor, ¿me estás llamando a mí a servirte? ¿Puedo yo servirte como evangelizador? ¿Puedo servirte tal vez como pastor, Señor? ¿Debo prepararme para esa labor? ¿Puedo servirte, Señor, tal vez limpiando la
la sala donde se van a reunir en esta nueva iglesia. ¿Cómo puedo servirte, Señor? Ese que sea nuestro compromiso. Y que de hoy en adelante ese primer principio se comience a volver vida en nuestra iglesia. Anunciamos a las naciones el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que haga toda esta obra. Padre, gracias te queremos dar por esta mañana, porque tú nos recuerdas el evangelio de Cristo. Ese evangelio, Señor, que es amor, que es gracia, que es un Dios entregándose a su pueblo. Gracias, oh Dios, porque hemos podido recordarlo. Y gracias, Señor, porque tú nos evitas los errores de la religiosidad. Señor, permítenos buscar más de ti, acercarnos a ti y descansar en ti, Señor. Que busquemos, Padre Celestial, compartir ese amor con los que no lo tienen. Aquellas personas que dicen que no hay nadie que las ame, que podamos nosotros recordarles que hay un Dios de amor que está pendiente de ellos. Padre Celestial, bendice a esta tu iglesia y ayúdanos a poder dar ese testimonio a las naciones. Que podamos compartir, Señor, el evangelio de Cristo. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos. Y que podamos, Señor, empezar a desafiarnos, a soñar con esta iglesia hija, para que en otros barrios también escuchen de tu evangelio. Señor, ponemos en tus manos este propósito, que sea para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén.